¿De qué trató el programa anterior? Tratamos sobre la relación entre datos o valores desconocidos entre dos magnitudes en una proporcionalidad para transformarlos a una expresión algebraica. Y por último, evaluamos si el modelo cumple con las condiciones del problema. Sí, amiga Fátima, esto nos ha permitido aprender la relación que existe entre dos magnitudes y también que una magnitud es todo lo que puede medir o contar y poder explicar sobre el cambio de una magnitud con respecto a otra y transformarla a un modelo algebraico. Profesor, yo también he aprendido a conocer el trabajo de estas mujeres y apreciar el valor nacional de estos sombreros y conocer un poco más sobre sus derechos laborales. Pero me gustaría conocer más sobre esta experiencia. ¡Excelente! Pedro, estudiantes que nos sintonizan, estén atentos y tomen de los aspectos importantes para poder seguir aprendiendo. Profesor, ¿y qué aprenderemos hoy? Fátima y Pedro, hoy aprenderemos a relacionar datos desconocidos de dos magnitudes. Transformar estos datos a una expresión algebraica. Luego, evaluar si el modelo cumple con las condiciones del problema, que nos llevará a la reflexión y valorar el trabajo como el acceso a la igualdad de oportunidades. Profesor, ¿cuál es el nombre de nuestro programa? El nombre del programa es... Establecemos relaciones entre magnitudes de proporcionalidad inversa para promover la igualdad de oportunidades. Esta experiencia está relacionada con la conmemoración del Bicentenario. ¡Qué interesante el programa de hoy, profesor! Para iniciar, pedimos a nuestros estudiantes que sintonizan el programa tener a la mano sus lapiceros, lápiz, borrador, hojas o un cuaderno y una calculadora si lo desean. Y por último, mucho optimismo en el trabajo que vamos a emprender juntos. Yo ya tengo listo mis materiales para empezar a trabajar. Yo igual, profesor. ¡Empezamos! Bien, estudiantes, en el programa anterior reflexionamos sobre el caso de las mujeres tejedoras de paja toquilla. ¿Recuerdan el caso? Profesor, yo. Las mujeres tejedoras pertenecían a una asociación Virgen del Perpetuo Socorro, y ellas son especialistas en la elaboración de sombreros de paja toquilla. ¡Excelente, Fátima! Pedro, ¿recuerdas el caso en el programa anterior? Recuerdo que la paja toquilla se extrae de una planta y lo usan para confeccionar sombreros de gran calidad para hombres y mujeres. A partir de ahí, establecimos relaciones entre magnitudes. Por ejemplo, una mujer tejedora se demora para confeccionar un sombrero 6 días. A partir de esta relación, he podido identificar las magnitudes en número de mujeres y número de sombreros. ¡Bien, Pedro! ¿Quién recuerda qué es una proporcionalidad directa? Profesor, yo quiero responder. Es la relación que existe entre dos magnitudes y cuando una magnitud aumenta, la otra también aumenta de forma directa. Profesor, no solo cuando aumenta, también cuando una magnitud disminuye, la otra magnitud también disminuye en forma directa. Bien, Fátima, ¡qué buen trabajo! Estoy seguro que los estudiantes que nos siguen en la radio también recordaron. Profesor, hace 2 días mi mamá me comentó que su amiga, la señora María de la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro, estaba en apuros. Me comentó que le hicieron un pedido de 16 sombreros.
y para cumplir con el pedido se contrató a 8 mujeres para terminarlo en 2 semanas. Al día siguiente le dijeron que el pedido de los 16 sombreros se mantenía igual, solo que ahora tenían que entregarlo en 1 semana porque surgió un problema y lo necesitaban cuanto antes. Profesor, tengo una pregunta. ¿Cuántas mujeres se necesitarán para confeccionar los 16 sombreros en 1 semana? ¡Qué buena pregunta, Pedro! Y será nuestro gran reto por descubrir. Sí, profesor, yo también tengo esa duda. ¡Excelente, Pedro y Fátima! Pedro, ¿cómo podríamos resolver esa pregunta? Profesor, primer paso, analizaría los datos. ¿Qué otros datos podemos identificar en la situación que nos ha traído Fátima? Fátima, ¿podrías leer otra vez? Para tomar nota. Gracias. Claro, Pedro. Les decía que María de la Asociación Virgen del Perpetuo Socorro estaba en apuros. Le hicieron un pedido de 16 sombreros. Y para cumplir con el pedido, se contrató a 8 mujeres para terminarlo en 2 semanas. Al día siguiente, cambiaron de fecha y le dijeron que el pedido de los 16 sombreros se mantenía igual. Solo que ahora tenían que entregarlo en 1 semana. Y nuestro reto es averiguar ¿cuántas mujeres se necesitarán para confeccionar los 16 sombreros en 1 semana? Bien, repito entonces. ¿Qué otros datos podemos identificar en la situación que nos ha traído Fátima? Mis datos serían: pedido es igual a 16 sombreros. Trabajadoras iniciales es igual a 8 mujeres. Tiempo del trabajo, 2 semanas. Yo también identifico otros datos. Estos son: la cantidad de sombreros es igual a 16. Este dato se mantiene constante. Disminuye la semana de 2 a 1 semana. Cantidad de mujeres trabajadoras. Cuando se disminuye el tiempo, es igual a un valor desconocido. Podría ser igual a X. Profesor, con esos datos ya podría plantear y averiguar el valor desconocido. Sí, claro que sí, Pedro. ¡Manos a la obra entonces! Profesor, primero los datos que tenemos son número de mujeres y tiempo. Ambas son magnitudes, ¿verdad? Muy bien, Fátima. Estás en lo correcto. ¿Cómo podemos medir la magnitud del número de mujeres? Claro que sí, profesor. El número de mujeres se puede medir contando cuántas mujeres hay. Es decir, 1 mujer, 2 mujeres, 3 mujeres y así consecutivamente. ¡Excelente respuesta, Fátima! ¡Claro que sí! Pedro, ¿te acuerdas cómo se mide el tiempo? Claro que sí, profesor. El tiempo se puede medir en segundos, minutos, horas. Repito, amigas y amigos, tomen nota, por favor. Segundos, minutos, horas. Muy bien, Pedro. Fátima, ¿de qué otra forma puedes medir el tiempo? Profesor, el tiempo también se puede medir en semanas, meses, años. Repito, profesor, el tiempo también se puede medir en semanas, meses, años. Muy bien, Fátima. Analicemos las magnitudes. Si aumento el número de mujeres, ¿qué pasaría con el tiempo? Profesor,
¿Podría poner ejemplos, por favor? Claro que sí, Fátima. Sabemos que 8 mujeres confeccionan 16 sombreros en 2 semanas. ¿Cuánto demorarán 4 mujeres en confeccionar la misma cantidad de sombreros? Profesor, yo creo que demorarían más tiempo, porque son menos mujeres. Yo diría que demorarán 4 semanas. Claro que sí, Pedro. Ahora, ¿qué pasaría si tendrían más mujeres? Profesor, si tendría más mujeres, lo realizaría en menos tiempo. Muy bien, Pedro. Profesor, entonces me doy cuenta que el número de mujeres aumenta y el tiempo disminuye. Pero si disminuye el número de mujeres, el tiempo aumenta. Muy bien, Fátima. Me gusta esa deducción. Sí, profesor. ¿Y por qué cuando aumenta o disminuye el número de mujeres, también varía el tiempo? Muy buena pregunta, Pedro. Fátima, ¿qué opinas? Profesor, es como si la magnitud de tiempo dependiera de la magnitud del número de mujeres. Si el número de mujeres no cambia, el tiempo tampoco. Pero si aumenta el número de mujeres, el tiempo disminuye y viceversa. ¡Qué interesante, profesor! Como segundo paso, elaboremos la tabla para ordenar nuestros datos. Pedro, ¿cómo elaborarías la tabla? Profesor, diseñaría una tabla de 2 columnas por 2 filas. En la primera casilla de la primera fila, escribiríamos la magnitud, número de mujeres. En la segunda casilla, escribiremos el número 8. En la primera casilla de la segunda fila, escribiríamos la magnitud, tiempo. En la segunda casilla, escribiremos 2 semanas. Muy bien, Pedro. Fátima, ¿cómo interpretarías la tabla? Profesor, la tabla nos indica que 8 mujeres demorarán para confeccionar sombreros 2 semanas. Muy bien, Fátima. Dime, ¿qué pasaría si aumentamos el número de mujeres al triple? ¿En cuántas semanas confeccionarían los sombreros? ¿En más semanas o en menos semanas? ¡Wow! Profesor, qué difícil. Como hemos dicho, cuando uno aumenta, el otro disminuye. Se está multiplicando por 3 al número de mujeres. El tiempo tendría que ser dividido entre 3. ¡Claro que sí, Fátima! Si multiplicas por 3 al número de mujeres, este aumenta. Por lo tanto, el tiempo tiene que disminuir. Entonces, lo dividimos entre 3. Fátima, esta parte es importante entenderla. ¿Puedes repetir para que quede claro? Sí, profesor. Si multiplicas por 3 al número de mujeres, este aumenta. Por lo tanto, el tiempo tiene que disminuir. Entonces, este se divide entre 3. Muy bien, Fátima. Entonces, nos damos cuenta que cuando la magnitud, número de mujeres, es multiplicada o dividida por algún número, a la magnitud tiempo le aplicaremos lo inverso. Es decir, lo dividiremos o multiplicaremos por el mismo número. Entonces... Profesor, entonces, ¿cómo podríamos definir la proporcionalidad inversa? Muy bien, Pedro. La proporcionalidad inversa es la relación entre 2 magnitudes y se caracteriza porque mientras una magnitud aumenta, la otra magnitud disminuye en la misma proporción de forma similar. ¿Qué opinas, Pedro? Profesor, ¿puedo explicarlo con un ejemplo? Al doble de la cantidad de una magnitud, le corresponde la mitad de cantidad de la otra magnitud. Fátima, si tenemos la magnitud trabajadores y la magnitud tiempo, ¿qué sucede cuando la magnitud trabajadores aumenta? ¿Qué sucede con la otra magnitud tiempo? Profesor,
entiendo que a más trabajadores el tiempo disminuye, y también en forma contraria, a menos trabajadores, mayor se hace el tiempo. Profesor, una crece y la otra decrece. Interesante. Estudiantes Pedro y Fátima, realizamos una comparación en una proporcionalidad directa. Las magnitudes crecen o disminuyen de forma similar. En una proporcionalidad inversa, mientras una magnitud crece, la otra disminuye, en la misma proporción, pero de forma similar. Estudiantes, ustedes que nos escuchan en la radio, pongan mucha atención sobre los aportes de Pedro y Fátima. Ahora veamos otro paso. Tercer paso. ¿Cómo encontraríamos el modelo matemático? Estudiantes, para eso necesitamos observar nuestra tabla detenidamente y ver ¿qué relación se cumple con los valores de la tabla? Profesor, ¡qué difícil! Profesor, mire la tabla en la fila de las magnitudes. El tiempo pasó de 2 semanas a 1 semana. Disminuyó. Se dividió entre 2. ¡Wow! Sí es cierto, Fátima. Tienes razón. Entonces, el número de mujeres debería aumentar. Profesor, ¿lo multiplicaríamos por 2? Muy bien hecho, Fátima y Pedro. Y claro que sí. Pedro, tienes razón. En una proporcionalidad, como mencionamos, una aumenta y la otra disminuye, en la misma proporción de forma similar. ¡Claro que sí, profesor! Entonces, si multiplico 8 por 2, es igual a 16 mujeres. Profesor, al observar la tabla, eso quiere decir que 8 mujeres se demorarán 2 semanas y que 16 mujeres se demorarán 1 semana. Esta parte es muy importante. Pedro, ¿podrías repetir estos pasos para que nuestros estudiantes que nos escuchan puedan tomar nota? Sí, profesor. Lo explico mediante una estrategia de una tabla de doble entrada. Profesor, diseñaría una tabla con 2 columnas por 3 filas. En la primera casilla de la primera fila, escribimos la magnitud número de mujeres. Y en la segunda casilla escribimos el número 8. En la primera casilla de la segunda fila, escribimos la magnitud tiempo. En la segunda casilla, escribimos 2. Luego, multiplicamos por 2 a la magnitud número de mujeres, que es 8. El resultado lo colocamos en la tercera casilla. Es igual a 16. Luego dividimos entre 2 a la magnitud tiempo, que es 2. Da como resultado igual a 1. Muy bien, Pedro. Fátima, ¿cómo interpretarías la tabla? Profesor, la tabla nos indica que 8 mujeres demoran para confeccionar sombreros en 2 semanas y 16 mujeres demoran 1 semana. Muy bien hecho, Fátima y Pedro, claro que sí. Gracias, profesor. ¿Cómo podemos generalizar esta expresión? Profesor, mire la tabla. Si nosotros multiplicamos las magnitudes, me parece que es igual. ¿Estás seguro, Pedro? ¿Qué tal si lo comprobamos? Profesor, 8, que es el número de mujeres, lo multiplicamos por 2, que es tiempo, y esto es igual a 16. Y luego multiplicaríamos 16, que es el número de mujeres, por 1, que es el tiempo, y saldría 16. Profesor, entonces generalizaríamos que nuestro modelo matemático en una proporción inversa es la constante de proporcionalidad es igual a la multiplicación de las magnitudes. ¡Bien hecho!
Estimados estudiantes, hoy han relacionado valores de dos magnitudes en una proporción inversa y así analizar cómo es que las mujeres se pueden organizar para confeccionar los sombreros de paja toquilla. Y esto es una muestra de los avances en cuanto a los derechos laborales que tienen las mujeres en nuestra comunidad. Bien, estudiantes Pedro y Fátima, qué gusto de haber compartido con ustedes este programa. Despidamos a nuestros estudiantes con fuertes aplausos y será hasta la próxima. Gracias. Gracias, profesor, y a nuestros amigos que nos escuchan día a día. Gracias, profesor. Gracias, amigo Pedro. Hasta la próxima. Estimado estudiante, has logrado establecer relaciones entre datos o valores desconocidos de dos magnitudes en una proporcionalidad inversa. Has logrado transformar y evaluar el modelo con respecto al problema planteado. Has logrado reflexionar y valorar el trabajo como el acceso a la igualdad de oportunidades. Y para reforzar tus aprendizajes, elabora en tu cuaderno una lista de 4 magnitudes que estén relacionadas con tu día a día y compara la relación de proporcionalidad inversa. Reflexiona sobre ¿qué aprendiste hoy? ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te servirá lo aprendido hoy? ¿Qué dificultades has tenido? También haz uso de tus recursos y desarrolla la ficha de Autoaprendizaje 6, Matemática Segundo, páginas de la 45 a la 48, para reforzar tus aprendizajes sobre la proporcionalidad.